las mismas flores que Miguel adoraba desde niño cuando paseábamos por el bosque de Chapultepec y quedaba fascinado con las flores del lago. Me levanté a las 5 de la mañana solo para pasar por la florería antes de que abriera, porque sabía que le gustaban exactamente así, pétalos intactos, sin manchas, perfectos. Llevaba mi traje azul marino, el mismo que usé en la boda de mi sobrina hace 3 años. No era de marca reconocida, pero era digno. Yo mismo le había cosido un detalle especial en el cuello, bordado a mano con hilo dorado. Me puse colonia, esa agua de lavanda barata que compro en la farmacia, pero que siempre me ha hecho sentir presentable. Llegué temprano al auditorio de la UNAM. Mi corazón latía fuerte. 30 años, mis amigos. 30 años de noches encorvado en obras de construcción, manos callosas, ojos ardiendo de cansancio. Todo eso para que Miguel pudiera estar ahí, graduándose en administración de empresas. Mi hijo único, mi muchacho, el hombre que crié solo después de que Carmen murió en ese accidente en la México-Puebla, cuando Miguel apenas tenía 7 años. Me senté en la tercera fila, al centro. Quería que me viera cuando entrara. Quería que supiera que estaba ahí, que nunca había dejado de estar ahí. Sostenía el ramo tan fuerte que mis uñas marcaron mi palma. Sonreía incluso con ese dolor en el pecho que venía creciendo desde hace 2 años, desde que don Fernando entró en nuestras vidas. Y entonces lo vi. Miguel apareció por la puerta lateral del auditorio. Alto, guapo, con su traje gris, ese que don Fernando le regaló para su cumpleaños. Un Armani que costó más de 80,000 pesos. Se había encargado de mencionarlo delante de todos. Mi corazón dio un salto. Levanté ligeramente la mano, saludando discretamente. Me vio, sé que me vio. Nuestros ojos se cruzaron durante un segundo, pero en lugar de sonreír, apartó la mirada. Y entonces lo vi también a él. Don Fernando. Venía justo detrás. Imponente en ese traje beige de seda, joyas al cuello, zapatos italianos que resonaban en el parqué como anunciando realeza, cabello perfectamente peinado hacia atrás, rasurado impecable. Sonreía como alguien que ya ganó una guerra de la que yo ni siquiera sabía que se estaba librando. Miguel se detuvo, me miró nuevamente y luego con un gesto rápido se volteó hacia don Fernando y extendió el brazo. Don Fernando aceptaría entrar conmigo. Su voz resonó en mi cabeza como un disparo. Don Fernando fingió sorpresa, pero la sonrisa en sus labios era veneno puro disfrazado de miel. «Ah, Miguel, pero tu padre está allí». Ni siquiera me miró cuando respondió. «Lo sé, pero», vaciló, y vi la vergüenza pasar rápidamente por sus ojos antes de endurecerse de nuevo. «Prefiero entrar con usted. Usted se ve más apropiado». Respiró profundo. «Papá, me das vergüenza». El mundo se detuvo. La gente alrededor seguía hablando, riendo, ajustándose la ropa. Pero para mí todo se volvió silencio. Un silencio espeso, pesado, que entró por mis oídos y bajó hasta mi estómago como plomo fundido. «Me das vergüenza». Miré el ramo en mi mano. Los pétalos blancos de pronto parecían opacos, sucios. Mis dedos temblaban. Quería gritar. Quería preguntar, ¿por qué Miguel? Porque no tengo título universitario. Porque mi ropa no tiene etiqueta francesa. Porque mis manos están marcadas por el trabajo honesto. Pero no dije nada. Tragué. Tragué ese dolor como había tragado tantos otros. Tragué y me senté. Don Fernando pasó delante de mí con Miguel de su brazo. Y juro que sentí su perfume caro, algo amaderado, importado, que debía costar el equivalente a una semana de mi trabajo. Sofía, su hija y la novia de mi hijo, seguía justo detrás, toda sonriente, saludando a conocidos como si desfilara en una pasarela. Me quedé solo en la tercera fila, solo con un ramo de alcatraces que de pronto parecía pesar como piedra. ¿Y saben qué fue lo peor? Nadie lo notó. Nadie vino a preguntarme si estaba bien. Nadie encontró extraño que el padre del graduado estuviera sentado lejos mientras un extraño entraba con él. Las luces se apagaron, la música comenzó, la ceremonia continuó como si nada hubiera pasado, pero algo sí había pasado, algo dentro de mí se había roto. Miré hacia el escenario, hacia Miguel que sonreía, saludaba a los profesores.
posaba para fotos al lado de don Fernando, quien ahora sostenía su brazo como si fuera el verdadero padre. Sofía tomaba selfies. Don Fernando ajustaba la corbata de Miguel con una intimidad que me hizo sentir como un intruso en la vida de mi propio hijo. Y fue en ese momento, con las lágrimas quemándome los ojos pero negándome a dejarlas caer, que sentí algo diferente. No era solo tristeza, era enojo. Enojo contra mí mismo por haber aceptado ser invisible. Enojo contra Miguel por haber elegido la apariencia en lugar de la esencia. Enojo contra don Fernando por haber plantado esa semilla de vergüenza en él. Pero también sentí otra cosa, una decisión, porque recordé algo que guardaba en mi bolsa. Un sobre blanco, pequeño, discreto. Adentro, una invitación que había recibido 3 semanas antes y de la cual Miguel no tenía idea. Y en ese momento, sentado solo en esa silla dura con el ramo de alcatraces marchitándose en mis rodillas, tomé una decisión. Iba a dejar que esta ceremonia se desarrollara hasta el final. Y entonces descubriría quién tenía realmente de qué avergonzarse. Respiré profundo. Limpié discretamente una lágrima que se empeñaba en caer y esperé, porque la paciencia, mis amigos, siempre ha sido mi mayor arma, y esta vez iba a usarla hasta el final. Si quieren saber qué había en ese sobre y cómo esta historia dio un giro, suscríbanse al canal ahora, porque lo que sigue hará que su corazón lata más fuerte. Sé que deben estar preguntándose cómo llegamos hasta aquí, como un hijo que crié con tanto amor, al que arrullé en mis brazos durante noches enteras cuando tenía fiebre, a quien enseñé a andar en bicicleta sosteniendo el asiento hasta que me dolían los brazos, cómo ese muchacho se convirtió en un extraño que siente vergüenza de su propio padre. La respuesta tiene un nombre: don Fernando Villalobos. Todo comenzó hace 2 años y medio, cuando Miguel conoció a Sofía en una fiesta de graduación de un compañero. Sofía era bonita, no voy a negarlo. Cabello liso teñido de rubio, uñas siempre arregladas, esa ropa deportiva que cuesta más que mi renta. Hija única de don Fernando, viudo rico, dueño de una cadena de 3 empresas constructoras de lujo aquí en la Ciudad de México. Villalobos Desarrollos, que probablemente ya han visto en Santa Fe y Polanco. Al principio, incluso me agradó Sofía. Era educada, sonreía mucho, traía pan dulce cuando venía a cenar a casa. Pero entonces apareció don Fernando. Lo recuerdo como si fuera ayer. Miguel me llamó un domingo por la mañana, todo emocionado. Papá, Sofía quiere que conozcas a su padre. Vamos a comer juntos hoy. ¿Te parece bien? Estaba contento. Pensé, qué bueno, su familia también quiere conocerme. Me puse mi mejor camisa, una de flores que yo mismo había personalizado con un detalle de encaje en el cuello. Tomé un frasco de mermelada de fresa casera que había preparado y fui. El restaurante estaba en Polanco, un lugar elegante con ballets, sillas acolchonadas y meseros que te llaman señor, con un tono que se parece más al desprecio que al respeto. Don Fernando ya estaba sentado cuando llegamos. Se levantó y noté la diferencia de inmediato. Todo en él gritaba dinero. El reloj de oro en la muñeca, el portafolio de piel genuina, el corte de cabello que probablemente costó 3,000 pesos. Encantado, Roberto, dijo, saludándome con 2 besos rápidos de esos que apenas tocan las mejillas. Miguel habla tanto de usted. Sonreí. Extendí el frasco de mermelada. Traje esto, lo hice en casa. Es una vieja receta de mi abuela. Miró el frasco y sonrió. Pero era una sonrisa torcida, ¿saben? De esas que dicen una cosa con la boca y otra con los ojos. Ah, qué rústico. Gracias. Puso el frasco en la orilla de la mesa y nunca más lo volvió a mirar. La comida fue extraña. Don Fernando hacía preguntas que parecían inocentes pero escondían veneno. ¿Y usted siempre ha trabajado en la construcción, Roberto? Sí, desde mis 20 años. Qué interesante. Debe ser difícil ganarse bien la vida con eso hoy en día, ¿no? Con todos esos trabajadores centroamericanos que bajan los precios. Miguel rió, incómodo. Sofía empujó su ensalada con el tenedor. Yo tragué saliva. Me va bien, gracias. Don Fernando sonrió de nuevo. Esa misma sonrisa. Claro, claro. ¿Y vive en qué colonia? Tepito. Un departamento de 2 cuartos.
Ah, Tepito, repitió como si saboreara la palabra. Es bastante lejos, ¿no? El transporte debe ser complicado. Tengo un tsuru del viejo, pero me lleva a donde necesito. ¡Qué tierno!, dijo Sofía, pero el tono era condescendiente. Mi abuela también tenía un tsuru. Nos encantaba pasearnos en él cuando éramos niños. Es tan nostálgico, como si mi carro fuera una pieza de museo. Don Fernando entonces se volvió hacia Miguel. Sabes, mi querido, ahora que casi tienes tu título, debes empezar a pensar seriamente en tu red de contactos. Puedo presentarte a algunos empresarios amigos míos, gente que puede abrirte puertas de verdad. Los ojos de Miguel brillaron de una forma que no había visto en mucho tiempo. En serio, don Fernando, eso sería increíble. Por supuesto, eres inteligente, dedicado. Solo necesitas un pequeño empujón en el ambiente correcto. Hizo una pausa, y tal vez modernizar un poco tu presentación, ¿sabes? Ropa apropiada, postura, círculo social. Sentí la puñalada, pero fingí que no pasaba nada. Miguel siempre se ha vestido bien, dije, tratando de mantener la voz firme. Don Fernando me lanzó una mirada rápida y luego volvió a Miguel. Seguramente, pero el mundo de los negocios tiene códigos específicos, Roberto. No es una crítica, es orientación. Solo quiero ayudar a tu hijo a alcanzar su máximo potencial. Y así fue como comenzó. Después de esa comida, Miguel empezó a pasar más tiempo en casa de don Fernando. Fines de semana enteros, vivía en un penthouse en Santa Fe. Uno de esos departamentos con 3 recámaras, terraza, alberca privada. Miguel regresaba de allí deslumbrado, contando de las cenas, los vinos importados, las conversaciones sobre inversiones y mercado financiero. Y poco a poco, mi casa se volvió demasiado pequeña para él. Papá, ¿por qué no cambias ese sofá? Está todo desteñido. Papá, ¿de verdad sigues usando mantel de plástico en la mesa? Papá, ese cuadro en la sala es un poco naco, ¿no crees? Naco, desteñido, pequeño. Las palabras de mi hijo empezaron a dolerme más que los callos de mis manos después de una obra. Don Fernando regalaba cosas, un reloj Rolex para el cumpleaños de Miguel, un traje italiano que costaba una fortuna, invitaciones a eventos sociales donde Miguel conocía gente importante. Y con cada regalo, con cada evento, veía a mi hijo alejarse. Hasta que un día me dijo, papá, don Fernando piensa que debería tomar un curso de oratoria y etiqueta empresarial. Él va a pagar. Miguel, no necesitas eso. Ya hablas bien, eres educado. Pero no es suficiente, explotó. Tú no entiendes, papá. El mundo allá afuera no es Tepito. No son obras de construcción y churos viejos. Necesito crecer. Necesito más. Dolió. Dolió porque por primera vez mi hijo me estaba diciendo que yo no era suficiente, que mi vida no era suficiente, que todo lo que había construido con sangre, sudor y lágrimas no valía nada. No respondí. Solo bajé la cabeza y volví a mi mesita donde reparaba una radio vieja. Tenía un pedido que entregar al día siguiente. Debía trabajar, debía mantenerme ocupado, porque si me detenía a pensar me iba a derrumbar. Y don Fernando continuó su obra, sutilmente como alguien que planta malas hierbas en un jardín. Nunca me atacaba directamente. No lo necesitaba. Simplemente le mostraba a Miguel un mundo donde yo no tenía lugar. Y él, mi hijo, mi muchacho, eligió ese mundo. Eligió las cenas en el penthouse sobre los almuerzos en mi casa. Eligió los consejos de don Fernando sobre mis palabras. Eligió avergonzarse de mí en lugar de estar orgulloso de dónde venimos. Y ese día, en la graduación, cuando dijo esas palabras, papá, me das vergüenza, entendí que don Fernando no solo había irrumpido en nuestras vidas, había hecho mucho más que eso. Había borrado mi presencia y la había reemplazado por la suya. Pero lo que ninguno de los dos sabía es que yo no era tan invisible como pensaban, y ciertas sombras, cuando la luz cambia de ángulo, revelan más de lo que imaginamos. 3 meses antes de la graduación, recibí una invitación que debería haberme hecho feliz, pero que solo me llenó de un mal presentimiento.
Era un viernes por la tarde y mi teléfono sonó con un mensaje de Sofía. Suegrito, mi papá quiere organizarte una cena de convivencia para conocerte mejor. Sábado a las 8 p.m. en nuestra casa. ¿Puedes? Miguel ya confirmó. Suegrito. Me llamaba suegrito. Pero ese trato nunca tenía verdadero afecto. Era solo un título, vacío como un cascarón de huevo roto. Dudé. Mi instinto me gritaba que rechazara, que inventara cualquier excusa. Pero entonces pensé, si no voy, dirá que soy distante, que no me interesa la vida de mi hijo, y todavía tenía esa esperanza tonta que uno insiste en cargar cuando ama a alguien, de que tal vez, solo tal vez, esta cena podría mejorar las cosas. Qué ingenuo fui. El sábado me desperté nervioso. Pasé toda la mañana pensando qué iba a llevar. No podía llegar con las manos vacías. Mi madre siempre me enseñó eso. Decidí hacer mi mole poblano, esa receta que Miguel adoraba cuando era niño, que pedía cada vez que sacaba buenas calificaciones en la escuela. Usé carne de primera calidad, lo cociné durante horas, preparé el arroz, puse todo en un recipiente de cerámica con papel aluminio. Le até un listón rojo que me había sobrado de un trabajo de carpintería. Me vestí con cuidado, me puse un pantalón negro de vestir y una camisa azul claro con un bordado discreto en el cuello, una pieza que yo mismo había hecho, inspirada en un diseño que vi en una revista. Me puse mi agua de colonia de lavanda, me peiné el cabello, me miré al espejo y pensé, soy presentable. Tomé el metro, luego el metrobús, luego otro metro para llegar a Santa Fe. El penthouse de don Fernando estaba en uno de esos edificios de espejo que parecen más hoteles de lujo. Había un portero en traje, un elevador con espejos y música ambiental, ese olor a perfume caro en el aire. Cuando toqué el timbre y se abrió la puerta, sentí como si hubiera entrado a otro planeta. El departamento era inmenso, piso de mármol italiano que reflejaba las luces como hielo pulido, ventanas del piso al techo con vista a la ciudad, muebles que parecían sacados de una revista de decoración, sofá de terciopelo gris, mesa de comedor de madera maciza que debía acomodar a 12 personas, lámparas de cristal colgando como joyas, cuadros enormes con firmas que no reconocía pero que claramente costaban fortunas. Don Fernando vino a recibirme. Estaba impecable en un traje negro. Y Sofía detrás de él, collar de perlas, cabello suelto en ondas perfectas. Detrás de ellos, 2 empleadas en uniforme preparaban la mesa. Roberto, qué gusto que hayas venido, dijo dándome sus besos mentirosos. Luego miró el recipiente en mi mano. Oh, ¿trajiste algo? Mole poblano. Receta familiar. Tomó el recipiente como quien sostiene un pañal sucio. ¿A qué he hecho en casa? Encantador. Lleva esto a la cocina, le dijo a una de las empleadas, una joven en uniforme blanco que tomó mi recipiente y desapareció por la puerta. Ni siquiera sé si lo sirvieron o lo tiraron después. Miguel apareció desde la terraza, un vaso de whisky en la mano. ¿Desde cuándo mi hijo tomaba whisky? Me saludó con un abrazo rápido, mecánico. Hola, papá. ¿Llegaste bien? Sí, hijo. Sin problema. ¿Todavía viniste en metro? Preguntó Sofía apareciendo del pasillo en un vestido floreado de seda. ¡Qué lata! Como si mi esfuerzo por estar ahí fuera un inconveniente. Don Fernando nos condujo al comedor. La mesa estaba puesta como si fuera a recibir al presidente. Porcelanas finas con borde dorado, copas de cristal para agua y vino, cubiertos plateados que brillaban bajo la luz de la lámpara, servilletas de lino dobladas en forma de flor. Al centro, un arreglo de orquídeas blancas que debía costar más que mi recibo de luz. Me senté donde don Fernando me indicó. Me sentía desplazado, como una mancha de aceite en satén blanco. Las empleadas empezaron a servir. Entrada, carpaccio de salmón con alcaparras. Ni siquiera sabía realmente cómo comer eso. Usé los cubiertos, imitando a los demás, masticando lentamente, sintiendo el sabor metálico del pescado crudo en la boca. Don Fernando abrió una botella de champagne francés. Este es un Moet en Chandon, añada especial. Lo traje de París el año pasado. Sirvió en las copas. El líquido dorado burbujeó. Tomé un sorbo. Era amargo.
Sofía empezó a hablar de la luna de miel que planeaban. Mi papá nos va a regalar 15 días en Santorini como regalo de bodas. ¿Ya has oído hablar de eso, suegrito? Es en Grecia, esas casitas blancas con techo azul. Lo he visto en fotos, dije. Es completamente diferente a cualquier lugar al que hayas podido ir. Estoy segura, agregó don Fernando con esa sonrisa de medio lado. El plato principal llegó. Filete miñón con salsa de vino tinto, acompañado de espárragos a la parrilla y puré trufado. Todo muy bonito, muy refinado, pero sin sabor a hogar, sin sazón de amor. Fue durante el postre, un pastelito con helado de vainilla, que don Fernando decidió clavar el cuchillo. Roberto, he estado pensando. Miguel me dijo que vives en Tepito desde, ¿cuánto tiempo ya? 22 años. Dios mío, ¿y nunca has pensado en cambiarte? La Ciudad de México tiene colonias tan, buscó la palabra justa, desarrolladas. Me gusta donde vivo, conozco a los vecinos, tengo mis clientes de carpintería, ¿verdad? Dijo Sofía. Debe ser complicado competir con esas grandes tiendas de mejoramiento para el hogar. No compito, hago trabajo personalizado. Personalizado, repitió don Fernando, saboreando la palabra. Es una forma romántica de decir artesanal, ¿no? Miguel se quedó callado, mirando su plato. Don Fernando continuó, porque yo siempre le digo a Miguel, el mundo de hoy exige presencia, postura, refinamiento. No basta con ser inteligente. Hay que saber comportarse, moverse en los círculos correctos, tener las conexiones adecuadas. Mi papá me crió solo y me dio educación, murmuró Miguel. Pero su voz era débil. Sin duda, dijo don Fernando, levantando su copa, y es admirable. Pero hay diferencias, mi querido, entre criar a un hijo y prepararlo para el mundo real. El mundo real. Como si mi mundo fuera mentira. Como si mis manos callosas, mis noches en vela, mis días encorvado en las obras fueran fantasía. Miré a Miguel esperando que dijera algo, lo que fuera, pero solo tomó más champagne. Sofía se rió de algo que ni siquiera era gracioso. Don Fernando pidió a las empleadas que trajeran café. Me quedé sentado ahí en esa silla acolchonada, cara, sintiéndome más pequeño que una hormiga. Cuando finalmente me despedí, ya eran más de las 11 de la noche. Don Fernando me abrazó con ese abrazo mentiroso. Fue un placer, Roberto. Debemos hacer esto más seguido. Sabía que era mentira. Tomé el metro de regreso. Solo, con el sabor amargo del champagne caro en la boca y el peso de la humillación en el pecho. Cuando llegué a casa, me senté en el sofá desteñido, ese que Miguel decía que era vergonzoso, y lloré. Lloré porque entendí esa noche que había perdido a mi hijo. No a otro hombre, sino a un mundo que me veía como algo demasiado pequeño para existir. Y lo peor de todo es que mi propio hijo estaba de acuerdo con ellos. Una semana después de esa cena, todavía sentía el sabor amargo de la humillación en mi boca. Pero la vida no se detiene, ¿verdad? Las cuentas no se pagan solas. Los pedidos de reparación no se hacen con lágrimas. Así que volví a mi rutina. Carpintería, café recalentado, radio sonando bajito para que el silencio de la casa no me tragara. Miguel me había llamado el martes diciendo que iba a viajar por negocios con Sofía, un evento en Monterrey que don Fernando había arreglado. Dijo que estaría fuera 3 días. Aproveché para hacerle comida congelada que le gustaba, de esa que solo hay que calentar en el microondas. Tomé los recipientes, los envolví cuidadosamente y decidí llevarlos a su departamento. Ese departamento, el que yo le compré. Déjenme explicar. Cuando Carmen murió, dejó una casita de campo cerca de Cuernavaca. Nada lujoso, solo 5 hectáreas de tierra con una casa sencilla, algunos árboles frutales. Guardé ese lugar contra viento y marea durante años. Era mi reserva, mi plan B. Pero cuando Miguel entró a la universidad y empezó a hablar de vivir más cerca del campus para no perder tiempo en los transportes, la vendí por 3.800.000 pesos, dinero que usé para dar el enganche y pagar un departamento de 2 recámaras en Coyoacán. Se lo regalé para su cumpleaños 23. Para que construyas tu vida, hijo mío, le dije mientras le entregaba las llaves. Me abrazó, lloró, dijo que era el mejor padre del mundo.
Es gracioso cómo cambian las cosas, ¿no? Llegué ahí como a las 2 de la tarde. Usé la llave de emergencia que me había dado para urgencias. El departamento estaba silencioso, un poco desordenado, ropa tirada en el sofá, platos en el fregadero, típico de Miguel. Guardé los platos en el congelador, lavé los trastes porque no pude evitarlo, y fui a su cuarto para tender la cama. Fue ahí donde vi la carpeta. Estaba sobre el escritorio, entreabierta. Una carpeta negra de piel sintética, con cierre dorado a los lados. No era mi intención husmear, lo juro. Pero algo en esa carpeta llamó mi atención. Tal vez era el instinto de padre, ese sexto sentido que uno desarrolla después de años cuidando a su hijo, protegiéndolo, desconfiando. La abrí. Adentro había varios documentos. Contrato de prácticas, certificados de cursos, comprobantes de pago, y hasta el fondo, casi escondido entre las hojas, un sobre azul claro. Lo tomé, era delgado, ligero. Lo abrí, y el mundo se derrumbó de nuevo. Eran impresiones de conversaciones de WhatsApp entre Sofía y don Fernando. Leí la primera: Sofía, papá, está un poco molesto con su papá otra vez. Vino aquí con comida preparada sin avisar. Don Fernando, Roberto debe entender los límites, son adultos. Sofía, lo sé, pero todavía le tiene lástima. Creo que es porque lo crió solo y todo eso. Don Fernando, la lástima no construye futuro, hija. Y cuando muera, heredará esa casita en Tepito. La podemos vender fácilmente por unos 300.000. Compramos esa Range Rover que quieres. Mi mano tembló. Estaba planeando mi muerte, calculando cuánto valía mi casa. Seguí leyendo. Había más. Otro documento. Un proyecto de boda impreso, detallado, con montos. Buffet en Pujol, 850.000 pesos. Decoración temática, 600.000 pesos. Vestido de novia importado, 450.000 pesos. Luna de miel en Santorini, y 1.500.000 pesos. Total estimado, 3.400.000 pesos. Vestido de novia importado, 400.000 pesos. Vestido de novia importado, 400.000 pesos. Vestido de novia importado, 400.000 pesos. Vestido de novia importado, 450.000 pesos. Vestido de novia importado, 400.000 pesos. Vestido de novia y una anotación manuscrita en la letra de Sofía. Papá va a pagar todo con la condición de que firme un acuerdo prenupcial y se aleje de influencias limitantes. Influencias limitantes. Yo era la influencia limitante. Había más, una hoja de email impreso. Remitente don Fernando Villalobos, destinatario Miguel Morales, asunto propuesta de sociedad. Leí con los ojos ardiendo: Miguel, como discutimos, formalizo la propuesta, 25% de participación en la nueva filial de Villalobos Desarrollos en Interlomas, inversión inicial 0 de tu parte, beneficio estimado 50.000 pesos mensuales después del primer año. Condiciones: dedicación exclusiva, presencia en reuniones estratégicas y un perfil social adaptado al standing de la empresa. Sé que tu padre es un hombre de carácter, pero el mundo de los negocios exige una distancia de los lazos que podrían comprometer tu imagen profesional. Piénsalo bien, Fernando. Distancia de los lazos, comprometer su imagen. Yo era el problema, siempre lo había sido. Me senté en su cama, mis piernas no me sostenían más. Tomé mi teléfono y fotografié todo, cada página, cada conversación, cada cifra. Mis manos temblaban tanto que algunas fotos salieron borrosas, pero igual se podía leer. Puse todo de vuelta en su lugar, exactamente como estaba. Cerré la carpeta, respiré profundo. Salí de ese departamento, el que había comprado con la venta del último pedazo de tierra que Carmen me dejó. Y sentí algo diferente. No era solo dolor, era claridad. La claridad de que había sido usado, que mi hijo me había cambiado por la promesa de una vida fácil, que don Fernando no era solo un suegro entrometido, era un manipulador calculador, y Sofía era la versión nueva de él, ya formada para succionar, desechar y continuar. Pero ¿saben qué me dolió más? No fueron las palabras de don Fernando o de Sofía,
fue el silencio de Miguel, porque en ningún momento en esas conversaciones, en esos emails, en esos planes, me defendió, simplemente aceptó. Aceptó que fuera borrado, que fuera olvidado, que fuera desechable. Volví a casa en el metro lleno de las 5 de la tarde. El sol entraba por la ventana y me quemaba la cara, pero ni siquiera lo sentía, estaba anestesiado. Cuando llegué a Tepito, me senté en mi mesita de carpintería, miré las fotos en mi teléfono y tomé una decisión. No iba a confrontarlo ahora, no iba a gritar, llorar, hacer un escándalo. Iba a hacer algo mucho más poderoso, iba a esperar. Y cuando llegara el momento oportuno, descubrirían que subestimar a Roberto Morales había sido el mayor error de sus vidas. Hay cosas en la vida que uno guarda para sí mismo, no por vergüenza, no por miedo, sino porque nos pertenecen. Pequeños tesoros que no necesitan reflector para brillar. Y yo tenía uno de esos secretos, uno que ni siquiera Miguel conocía, uno que estaba a punto de cambiarlo todo. Permítanme regresar 15 años atrás. Miguel tenía 13 años, todavía usaba brackets y jugaba videojuegos hasta tarde. Carmen había muerto hacía 6 años ya, y yo me las arreglaba como podía con el trabajo de construcción. Pero en esa época las cosas estaban particularmente difíciles. Había tenido que comprar equipo nuevo y gastar 8.500 pesos que no tenía. Los pedidos escaseaban. Llegué a saltarme comidas para asegurarme de que Miguel comiera bien. Fue entonces cuando conocí al doctor Ernesto Padilla. Era coordinador de proyectos de extensión en la UNAM. Yo había ido a la universidad a entregar unas reparaciones que una clienta había encargado. Era profesora de educación física y necesitaba que reparara equipos para un proyecto con niños de bajos recursos. Llegué ahí un poco perdido, buscando el edificio correcto, cuando un señor de unos 50 años, cabello canoso, lentes de armazón delgado, me detuvo en el pasillo. «¿Está perdido, señor? Busco el salón de la profesora Marta. Vengo a entregar unas reparaciones. Lo llevo. Y soy Ernesto, trabajo aquí». Me guió por los pasillos. Era amable de esa forma sencilla que no espera nada a cambio. Cuando entregamos los equipos, la profesora Marta no se cansó de elogiar. «Roberto, está perfecto, el acabado es impecable. Doctor Padilla, vea esto». Mostró uno de los equipos. El doctor Ernesto examinó, pasó su dedo por las junturas. «Realmente un trabajo de calidad». Me miró. «¿Hace esto profesionalmente?» «Sí, señor. Desde hace más de 15 años. ¿Y ha pensado alguna vez en enseñar?» La pregunta me tomó desprevenido. ¿Enseñar cómo? Tenemos varios proyectos de extensión aquí en la universidad. Uno de ellos trabaja con formación profesional en comunidades vulnerables. Necesitamos a alguien que enseñe los básicos de carpintería a hombres que buscan una fuente de ingreso. Sacó una tarjeta de su bolsillo. «Si le interesa, llámeme». Guardé esa tarjeta como quien guarda un boleto de lotería ganador. Llamé 3 días después. Empezó como voluntariado. 2 tardes por semana. Iba a la universidad y enseñaba a un grupo de 12 hombres cómo trabajar la madera y la construcción. Eran hombres como yo, padres solteros, viudos, algunos que habían salido de situaciones difíciles y debían empezar de nuevo. Enseñé lo básico, cómo fijar un estante, hacer una reparación sencilla, arreglar una fuga. Luego evolucioné hacia muebles, renovaciones, pequeñas construcciones. El proyecto creció. En 6 meses éramos 30 hombres. El doctor Ernesto consiguió presupuesto para comprar más herramientas. Me contrataron como instructor. Ganaba 12,000 pesos al mes más vales de despensa. No era mucho, pero ayudaba. Y lo más importante, estaba haciendo una diferencia. Conocí a Joel, que salió de un albergue para indigentes y ahora tiene su propia empresa de renovación en Nesa. Conocí a Nicolás, que perdió a su esposa en un accidente y crió a 3 hijos haciendo trabajitos. Conocí a Claudio, que tenía 58 años y nunca había trabajado fuera de la fábrica. Cerró. Aprendió conmigo y hoy da clases en otro proyecto social. Fueron 12 años transformando vidas. El proyecto ganó premios. En 2019 recibimos el Premio Nacional de Extensión Universitaria en la categoría Trabajo y Desarrollo Social. La ceremonia fue en Guadalajara.
El doctor Ernesto insistió en que fuera a representar el proyecto. Fui. Era la primera vez que tomaba un avión. Subí al escenario, recibí una placa y un certificado. Tomaron fotos. Salió un artículo en el periódico de la universidad, pero nunca le conté a Miguel. ¿Por qué? Porque estaba en plena adolescencia, preocupado por el bachillerato, por sus amigos, por el fútbol. No quería presionarlo. No quería que se sintiera obligado a estar orgulloso de mí. Quería que siguiera su propio camino, ligero, sin peso, y también creo que tenía un poco de miedo de que no lo encontrara importante, miedo de que dijera, «Ah, qué bien, papá», de esa forma desinteresada que tienen los adolescentes. Así que lo guardé para mí. Lo guardé como si fuera una segunda vida, una donde no era solo el carpintero de Tepito, era Roberto, el instructor. Roberto que cambiaba historias, Roberto que tenía su nombre en una placa de homenaje en el pasillo de la UNAM. El doctor Ernesto se volvió más que un colega, era un amigo, de los pocos que tenía. En estos últimos años fue promovido, pasó de director de extensión a vicerrector, y el año pasado a rector de la UNAM, y fue él quien me llamó 6 semanas antes de la graduación de Miguel. Roberto, es Ernesto. Doctor, ¿cómo está? Muy bien. Escucha, necesito hacerte una invitación. Vamos a honrar a personas que han contribuido de manera significativa al proyecto de extensión de la universidad. Tu nombre está en la lista. Mi nombre. Has formado a 340 hombres, Roberto. Generaste más de 1.000 millones de pesos de ingresos acumulados para comunidades vulnerables. Tu trabajo cambió generaciones. Mereces ser reconocido. Pero no he hecho nada extraordinario, doctor. Lo hiciste todo, Roberto. Y serás honrado en la próxima ceremonia de graduación. En junio. ¿Puedes venir? Junio. La graduación de Miguel. Mi corazón se detuvo. Doctor, mi hijo se gradúa ese día. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Luego la voz suave de Ernesto. Miguel Morales, carrera de administración de empresas. Sí. Entonces será aún más especial. Te verá honrado, Roberto. Me quedé en silencio. Las lágrimas caían. Puedo aceptar. Por supuesto que puedes. De hecho, insisto, te lo mereces. Colgué el teléfono y lloré. Lloré de alivio, de miedo, de esperanza. Tal vez, solo tal vez, cuando Miguel me viera en ese escenario, recordaría quién era yo realmente, pero no imaginaba que ese homenaje no solo le recordaría, iba a destruir todas las máscaras que don Fernando le había pegado. Después de descubrir ese sobre azul, después de aceptar el homenaje de la universidad, cambié, no externamente. Seguí siendo el mismo Roberto de siempre, levantándome temprano, trabajando hasta tarde, sonriendo cuando era necesario, pero internamente me había vuelto piedra firme, fría, calculadora, porque el dolor enseña, y la humillación transforma. En las semanas que siguieron, Miguel continuó alejándose, canceló nuestro tradicional almuerzo de domingo, diciendo que tenía un compromiso con la familia de Sofía. El día del padre me envió un mensaje a las 10 de la mañana. «Feliz día, papá. Paso más tarde». No pasó. En la noche vi en su Instagram una foto en el penthouse de don Fernando. Un almuerzo lujoso, mesa decorada con flores, Sofía sonriente a su lado. El pie de foto decía, «La familia es todo, familia». Yo ni siquiera estaba en la foto. Pero no llamé para quejarme, no lloré por teléfono, no hice drama, simplemente archivé ese dolor con los demás y comencé a actuar. Lo primero que hice fue buscar a la maestra Simone. Era una antigua clienta. Le había reparado su librero hace 10 años cuando acababa de graduarse de Derecho y no tenía ni para el camión. Ahora tenía su propio despacho, especializada en Derecho Familiar y Sucesiones. Pedí cita. Llevé los documentos del departamento que le había dado a Miguel. «Roberto, ¿cuánto tiempo?», me abrazó con afecto sincero. «¿Qué puedo hacer por ti?». Le expliqué todo. El alejamiento, las humillaciones, el sobre azul, las conversaciones sobre vender mi casa después de mi muerte. Escuchó en silencio, su expresión volviéndose más seria con cada frase. «¿Tienes pruebas?». Mostré las fotos en el teléfono. Las analizó con la atención de una abogada. «Esto es grave, Roberto, muy grave.
Tomó los documentos del departamento. Este departamento fue una donación, ¿verdad? Sí. Vendí la casita de campo que Carmen dejó y lo compré para él. Se lo regalé. Y hay escritura notariada que certifica la donación. Sí. Hojeó los papeles, tomó notas. Mira, desde el punto de vista legal, una donación de ascendiente a descendiente puede ser revocada en casos específicos. Uno de ellos es la ingratitud grave. Cuando el donatario, en este caso tu hijo, comete actos que demuestran desprecio, ofensa grave o intento de atentar contra la vida del donante. No ha intentado matarme, pero te ha insultado públicamente, te ha humillado, ha conspirado para beneficiarse de tu muerte. Tragué en seco. Sí, entonces tienes base legal para revocar la donación. Me miró seria. Roberto, debo preguntarte, ¿realmente quieres hacer esto? ¿Revocar la donación del departamento? Porque una vez que inicies este procedimiento, no habrá vuelta atrás. Deteriorará aún más la relación con tu hijo. Respiré profundo. Pensé en todas las noches que había pasado trabajando para pagar esa universidad. Pensé en cómo había vendido el último pedazo de Carmen para darle comodidad a Miguel. Pensé en la forma en que me había mirado el día de la graduación, como si fuera mugre en su zapato. No quiero revocar ahora, pero quiero tener esa arma en reserva. Quiero que sepa que puedo hacerlo, que no soy el pobre tipo que cree que soy. Simone sonrió, una sonrisa pequeña pero llena de comprensión. Voy a preparar toda la documentación. Voy a reunir pruebas, testigos, el historial financiero, mostrando que tú pagaste todo. Si necesitas actuar, todo estará listo. Apretó mi mano, pero Roberto, la venganza no trae paz, la justicia sí. Recuerda eso. Justicia. Esa palabra resonó en mi cabeza durante días. Volví a casa con una carpeta llena de documentos, la cabeza llena de planes y un corazón que ya no dolía porque estaba demasiado ocupado calculando. Lo organicé todo. Imprimí las fotos del sobre azul. Separé los recibos de pago de la Universidad de Miguel. Todos a mi nombre. Todos pagados con mi sudor. Reuní las pruebas de la venta de la casita de campo y la compra del departamento. Los guardé en una carpeta azul, idéntica a la que había encontrado en su casa. Una ironía intencional, y esperé. 3 semanas antes de la graduación, don Fernando me llamó. Su voz era suave pero falsa como edulcorante vencido. Roberto, querido, ¿cómo estás? Bien, don Fernando. ¿Y usted? Perfecto. Mira, estaba pensando, la graduación de Miguel va a ser en un marco muy sofisticado. Sabes, mucha gente importante, empresarios, autoridades. Hizo una pausa dramática. Me preguntaba si no sería mejor que no fueras, para que no te sientas incómodo. ¿Entiendes? Entendía perfectamente. Quería excluirme, quería borrar completamente mi presencia. Quería que Miguel tuviera ese día perfecto sin que el carpintero de Tepito arruinara las fotos, pero no iba a facilitarle las cosas. Don Fernando, aprecio su preocupación, pero voy a ir. Es la graduación de mi hijo. Yo pagué por esto. Estaré ahí. Silencio del otro lado. Luego su voz salió más fría. Como quieras, Roberto. Solo no quiero que te sientas desplazado. No me sentiré desplazado, dije con una calma que ni yo sabía que tenía. No se preocupe. Colgué. Mis manos temblaban, pero no de miedo, de anticipación, porque don Fernando no sabía, Miguel no sabía, nadie sabía lo que iba a pasar. Quedaban 3 semanas antes de la graduación, 3 semanas antes del momento en que ese hombre arrogante, ese hijo ingrato y esa muchacha manipuladora descubrirían que Roberto Morales no era una sombra, era una tormenta. Y la tormenta no pide permiso para entrar, simplemente arrasa con todo. Me desperté a las 5 de la mañana, el día de la graduación, no porque sonara el despertador, ni siquiera dormí bien. Pasé toda la noche dando vueltas en la cama, el estómago hecho nudo, el corazón latiendo irregular. Me levanté, hice café bien cargado, me senté en la mesa de la cocina y miré por la ventana. El cielo todavía estaba oscuro. Solo un hilo naranja comenzaba a rasgar el horizonte. Hoy era el día. Tomé una ducha larga, de esas que uno toma cuando necesita lavar más que mugre. Necesita lavar el miedo, la inseguridad, la duda. Me sequé el cabello con cuidado. Me puse crema,
Me peiné, me miré al espejo. 68 años me devolvieron la mirada. Arrugas alrededor de los ojos, cabello canoso, manos marcadas por el trabajo. Pero había algo diferente en ese Roberto del espejo. Había firmeza. Abrí el armario. Ahí estaba mi conjunto especial. Pantalón de sastre azul marino, camisa de seda beige con bordado delicado en el cuello, un bordado que yo mismo había hecho, punto por punto durante 3 noches. No era ropa de marca, no tenía etiquetas francesas, pero era bonita, era elegante, era digna. Me vestí con calma, me puse mis zapatos de piel café, los más cómodos que tenía, pero que igual daban un aire respetable. Me puse agua de colonia de lavanda en las muñecas y detrás de las orejas. Me puse el collar de perlas falsas que Carmen me había regalado en nuestro último aniversario de bodas. Siempre decía, no son reales, pero en tu cuello parecen de la realeza. Tomé mi bolsa. Adentro 3 cosas: cartera, teléfono y el sobre blanco con la invitación oficial de la universidad. La confirmación del homenaje. También tomé el ramo de alcatraces blancos que había encargado, frescos, perfectos, exactamente como a Miguel le gustaban. Salí de casa a las 7. La ceremonia empezaba a las 10, pero quería llegar temprano. Quería tener tiempo de respirar, de prepararme mentalmente. Tomé el metro, luego el metrobús. Bajé frente a la universidad a las 8:30. El auditorio ya estaba en preparación, flores a los lados, banners con el escudo de la UNAM, sillas alineadas en filas perfectas. Las familias empezaban a llegar, padres orgullosos, madres emocionadas, abuelos cargando ramos más grandes que el mío, todos bien vestidos, todos felices. Me senté en la tercera fila, bien al centro, posición estratégica. Desde ahí, Miguel me vería en cuanto entrara. Puse el ramo en mis rodillas, crucé las manos encima y esperé. Las filas se fueron llenando, conversaciones animadas, risas, flashes de cámara. Yo me quedé ahí, tranquilo, observando. Nadie se sentó a mi lado. La silla a mi derecha quedó vacía, la de la izquierda también. A las 9:40, el movimiento se intensificó. Los graduados empezaron a llegar, vestidos con togas negras, birretes en la cabeza, sonrisas amplias. Busqué a Miguel con los ojos, el corazón apretado, y entonces lo vi. Miguel apareció por la puerta lateral del auditorio, alto, guapo, toga impecable. Mi muchacho, mi hijo. Por un segundo, solo un segundo, olvidé todo el dolor. Olvidé las humillaciones, las traiciones, los silencios, solo lo vi a él, el bebé que había alimentado con biberón, el niño al que le enseñé a amarrarse las agujetas, el adolescente que había llorado en mis brazos cuando sacó mala nota en matemáticas. Levanté ligeramente la mano, saludando discretamente pero claramente. Nuestros ojos se cruzaron. Me vio, sé que me vio. Pero en lugar de sonreír, en lugar de saludarme de vuelta, frunció el ceño, como si estuviera avergonzado, como si mi presencia fuera un problema que resolver. Y entonces apareció don Fernando. Venía por el pasillo central como si fuera dueño del lugar. Traje beige de seda que brillaba bajo las luces, zapatos italianos, joyas discretas pero caras, ese tipo de caro que grita sin hacer ruido. Sofía venía justo detrás, toda producida en un vestido rosa claro, cabello en rizos, sonrisa de anuncio de pasta dental. Miguel miró a don Fernando, luego a mí, luego de nuevo a don Fernando, y vi la decisión formarse en sus ojos. Se dirigió hacia don Fernando. Don Fernando, quisiera vaciló, pero solo por un segundo. Vi la vergüenza pasar rápidamente por sus ojos antes de endurecerse de nuevo. Quisiera entrar conmigo, creo que sería más apropiado. Don Fernando puso su mano en el pecho, fingiendo sorpresa. Ah, Miguel, pero tu padre está ahí, mi querido. Fue ahí donde pronunció las palabras que voy a cargar el resto de mi vida. Lo sé, pero, papá, me das vergüenza. El ramo casi se deslizó de mis manos, ni siquiera me miró directamente cuando lo dijo. Lo dijo de lado, como quien comenta el clima, como si no fuera una sentencia de muerte. Me das vergüenza. Don Fernando tomó su brazo, no con fuerza, no con prisa,
Lo tomó lentamente, triunfalmente, como un rey que acaba de conquistar territorio enemigo. Vamos entonces, mi querido. No queremos retrasar la ceremonia. Y entraron juntos, brazo con brazo, sonriendo a las cámaras. Sofía venía detrás, mandando besos a conocidos, tomando fotos con su teléfono. Pasaron frente a mi fila. Don Fernando me lanzó una mirada y sonrió. No era una sonrisa de lástima, era una sonrisa de victoria. Me quedé sentado ahí, solo, con un ramo de alcatraces que de pronto parecía marchitarse en mis manos. La música comenzó, las luces se apagaron, la ceremonia se abrió, las familias aplaudían, las cámaras filmaban, el rector subió al escenario para las palabras de bienvenida, y yo respiré profundo, lentamente, contando hasta 10, porque en mi bolsa, doblado con cuidado, estaba el sobre blanco, la confirmación del homenaje. Y en ese momento, sentado en esa silla dura, abandonado por mi propio hijo, humillado frente a decenas de personas, hice una promesa silenciosa. Miguel, acabas de humillarme frente a todos, ahora solo espera un poco, porque en 2 horas vas a descubrir el verdadero significado de la palabra vergüenza, y no seré yo quien la sienta, serás tú. La ceremonia se alargaba como telenovela de la tarde. Discurso del director del departamento, discurso del padrino de generación, entrega de diplomas por orden alfabético. Cada nombre llamado era seguido de aplausos, gritos, fotos. Familias enteras se levantaban, agitaban pancartas, lloraban de emoción. Cuando llamaron a Miguel Morales, me preparé para aplaudir, pero mis manos vacilaron, se quedaron suspendidas en el aire, temblando sin saber si debían aplaudir o cerrarse en puño. Subió al escenario, sonrió, hizo una seña. Don Fernando y Sofía se levantaron de la primera fila. Habían conseguido lugares mejores que el mío, por supuesto. Aplaudieron como si hubiera ganado una medalla olímpica. Don Fernando incluso llevó la mano a su pecho, dramáticamente emocionado. Me quedé sentado, callado, con el ramo de alcatraces marchitándose en mis rodillas. Nadie lo notó. Los diplomas siguieron siendo entregados. 20 minutos, 30, 40. Mi cuerpo estaba tenso, la espalda dolorida de mantenerme derecho, respirando profundo, contando los segundos, hasta que finalmente llamaron al último nombre. Aplausos finales. Los graduados lanzaron sus birretes al aire. Esa tradición gringa que a todos les encanta, lluvia de birretes negros, sonrisas, abrazos. Pensé que la ceremonia había terminado. Tomé mi bolsa, listo para levantarme y salir de ahí lo más rápido posible. Volver a casa, cerrar la puerta, llorar hasta secarme. Pero entonces el rector, doctor Ernesto Padilla, volvió al micrófono. Estimados graduados, familias, colegas, profesores, antes de cerrar oficialmente la ceremonia, quisiera pedir unos minutos más de su atención. La gente empezó a sentarse de nuevo. Algunos graduados todavía estaban de pie, celebrando, pero se fueron callando poco a poco. Cada año, en esta universidad, formamos a cientos de profesionales calificados, pero la formación académica no existe en el vacío. Es sostenida por una red invisible de personas que construyen puentes, que abren puertas, que transforman realidades sin pedir nunca reflectores. Mi corazón empezó a acelerarse. Hoy quiero honrar a una de esas personas, un hombre que durante 12 años dedicó su tiempo, su talento y su corazón a uno de los proyectos de extensión más exitosos de esta institución. La imagen en la pantalla cambió. Apareció el logo del proyecto. Construyendo Dignidad, proyecto de formación profesional en carpintería. Me congelé. Este hombre formó, en el transcurso de más de una década, a 340 hombres en situación de vulnerabilidad social. Enseñó no solo carpintería, sino autonomía, dignidad, esperanza. Las fotos empezaron a aparecer en la pantalla, fotos del proyecto, hombres sonriendo alrededor de mesas de trabajo. Yo en medio de ellos, explicando una técnica, ajustando una herramienta, abrazando a un alumno que acababa de terminar su primera reparación. Ahí estaba yo, en la pantalla gigante, a mis 50 y tantos años, usando delantal, cabello atado, sonrisa amplia. El murmullo comenzó en el auditorio.
La gente miraba la pantalla, tratando de entender. Este proyecto generó, con datos verificables, más de 1.000 millones de pesos en ingresos acumulados para comunidades desfavorecidas de la Ciudad de México y su periferia. Hombres que no tenían oficio, que no tenían esperanza, que no tenían voz, hoy la tienen. Y la tienen porque un carpintero de Tepito creyó que el trabajo honesto transforma vidas. Mi garganta se cerró, las lágrimas empezaron a quemar mis ojos. En 2019, este proyecto recibió el Premio Nacional de Extensión Universitaria. Y hoy queremos reconocer públicamente al hombre detrás de este logro extraordinario. El doctor Ernesto hizo una pausa, mirando directamente hacia donde yo estaba sentado. Roberto Morales, por favor, suba al escenario. El mundo se detuvo, silencio absoluto, y entonces, lentamente, la gente empezó a voltearse, buscando. ¿Quién es Roberto? ¿Dónde está? ¿Es ese señor de allá? No podía moverme, mis piernas se habían vuelto plomo. Hasta que Ernesto repitió, sonriendo ahora, Roberto, sé que eres humilde, pero hoy no hay escapatoria. Ven acá, por favor. Alguien me señaló con el dedo, y los aplausos comenzaron, lento al principio, luego más fuerte, y entonces explotaron. Me levanté, temblando, sosteniendo mi bolsa firmemente. El ramo de alcatraces casi cayéndose. Empecé a caminar por el pasillo central. Un paso, otro más. Y fue ahí cuando vi a Miguel. Estaba en la segunda fila de pie, pero no aplaudía. Estaba pálido, boca abierta, ojos desorbitados, como si viera un fantasma. Don Fernando estaba a su lado. Su expresión se había derrumbado. La máscara de superioridad se había agrietado. Miraba la pantalla, luego a mí, luego la pantalla de nuevo, incrédulo. Sofía había soltado su teléfono. Su boca formaba una O perfecta de shock. Pasé junto a ellos. No miré. No me detuve. Seguí. Subí los escalones del escenario. Ernesto vino a mi encuentro. Me abrazó fuerte. Me susurró al oído. Te mereces cada segundo de esto. Me guió al centro del escenario. Los aplausos se hicieron más fuertes. Algunas personas se pusieron de pie, luego otras, y de pronto el auditorio entero estaba de pie. Standing ovation. Para mí, para el Roberto de Tepito, para el carpintero, para el padre que daba vergüenza. Ernesto tomó una placa de homenaje, madera noble con inscripción dorada, Roberto Morales, por su contribución invaluable a la extensión universitaria y a la transformación social. UNAM 2020. La puso en mi mano. Luego tomó otro sobre. Y además de la placa, Roberto, queremos ofrecerte una beca integral para la maestría en gestión social, porque hombres como tú merecen no solo reconocimiento, sino oportunidades de crecer aún más. No podía hablar, solo sostenía la placa, las lágrimas cayendo libremente. Ahora sin vergüenza, sin miedo. Ernesto me abrazó de nuevo. Los aplausos continuaron. Me extendió el micrófono. ¿Quieres decir algunas palabras? Miré al auditorio, los cientos de personas aplaudiendo, los rostros desconocidos, sonrientes, respetuosos, y luego miré a la segunda fila. Miguel. Estaba sentado ahora, cabeza agachada, manos cubriendo su rostro. Don Fernando estaba rígido, labios apretados, ojos evitando los míos. Sofía miraba su teléfono, nerviosa, tratando de desaparecer. Me acerqué al micrófono. Mi voz salió ronca pero firme. Siempre he creído que el trabajo honesto vale más que cualquier apellido, y que enseñar a alguien a levantarse solo vale más que cualquier fortuna. Pausa. Respiré. Gracias por verme, por vernos. A mí y a los 340 hombres que han sido mi verdadera familia durante todos estos años. Bajé del escenario con la placa en los brazos y el corazón latiendo como tambor de guerra, porque ahora era la hora del ajuste de cuentas. Bajé del escenario todavía mareado, sosteniendo la placa como si fuera un escudo. La gente se acercaba, queriendo felicitarme, tomar fotos, darme la mano. Profesores que ni siquiera conocía me estrechaban la mano.
Graduados me abrazaban, diciendo cosas como qué inspiración y qué historia increíble. Sonreía, agradecía, pero mis ojos buscaban a una sola persona, Miguel. Lo encontré cerca de la salida lateral del auditorio, recargado contra la pared, solo. Don Fernando y Sofía habían desaparecido. Probablemente fueron al baño a recomponerse, o a huir, no sé. Sostenía su diploma en la mano, pero miraba al piso como si el mármol fuera lo más interesante del mundo. Respiré profundo, apreté la placa contra mi pecho y caminé hacia él. Miguel levantó la cabeza lentamente. Sus ojos estaban rojos. No sé si de llanto o de vergüenza. Tal vez ambos. Papá, déjame hablar primero. Corté firme, porque si hablas ahora serán excusas a medias y no tengo paciencia para eso. Cerró la boca, tragó saliva. Asintió, me acerqué un paso, lo miré a los ojos, esos ojos cafés que conocía desde que se abrieron por primera vez, segundos después de su nacimiento. 12 años, Miguel. 12 años trabajé en este proyecto, 12 años transformando vidas. Enseñé a 340 hombres a sostenerse por sí mismos. Construí algo más grande que yo mismo, y ¿sabes por qué nunca te lo conté? Negó con la cabeza, mudo, porque tenía miedo de que no lo encontraras importante, que dijeras, qué bien papá, y regresaras a tu teléfono, a tu vida. No quería que te sintieras obligado a estar orgulloso de mí. Mi voz tembló, pero continué. Pero ¿sabes qué es gracioso? Debí haberte contado, porque tal vez, solo tal vez, habrías recordado que tu padre no es solo un carpintero de Tepito, que es alguien que cuenta. Papá, lo siento tanto, yo no he terminado. Mi tono se endureció, me dijiste que te daba vergüenza, delante de todos, sin dudar, como si yo fuera un mueble viejo que quieres esconder cuando llega visita. Bajó la cabeza de nuevo, hombros caídos. ¿Sabes qué me dolió más? No fue la frase. Fue darme cuenta de que realmente lo creías, que me mirabas y veías vergüenza, fracaso, algo que necesitaba ser arreglado, modernizado, borrado. No es eso, no. Saqué mi teléfono de la bolsa, abrí la carpeta de fotos, le mostré las imágenes del sobre azul, las conversaciones entre Sofía y don Fernando, el email sobre la sociedad, los planes de vender mi casa después de mi muerte. Miguel se puso aún más pálido. Sus manos temblaron cuando tomó el teléfono para ver mejor. ¿Viste esto? Sí. Vine a traer comida a tu casa hace 3 semanas. Lo encontré por casualidad, o tal vez no. Tal vez Dios quería que viera en quién te habías convertido realmente. Me devolvió el teléfono, incapaz de sostener mi mirada. No conocía esa conversación de Sofía con su papá. Te lo juro, pero conocías el email de don Fernando. Conocías la propuesta de la sociedad. Conocías la condición, distancia de los lazos que comprometen tu imagen. Yo soy el lazo, Miguel. Yo soy el problema que hay que eliminar. Nunca firmé nada. Estaba pensándolo. Estaba evaluando. Estabas aceptando, corregí. Aceptando poco a poco, cada cenita, cada regalo, cada consejo envenenado de su parte. Te estabas dejando moldear y ni siquiera te dabas cuenta. Las lágrimas empezaron a rodar por su rostro. Miguel, mi hijo de 1,80 m, llorando como un niño pequeño. Papá, perdóname, no quería lastimarte. Solo quería crecer, tener oportunidades. Crecer no significa pisotear a quien te crió. Sentí mis propias lágrimas amenazando con salir, pero las retuve. No ahora, todavía no. Y sobre oportunidades, yo te di todas las que pude. Vendí la casa de tu madre para darte un departamento. Trabajé hasta que mis dedos sangraran para pagar tu universidad. Renuncié a todo por ti. Y tú elegiste el bando de ellos. Fue en ese momento que don Fernando y Sofía regresaron. Venían hablando en voz baja, pero se detuvieron en seco cuando me vieron con Miguel. Don Fernando recompuso su máscara rápidamente. Sonrió, pero era una sonrisa agrietada. Roberto, qué maravillosa sorpresa. No sabían. Me volteé hacia él y mi voz salió baja pero mortal. ¿O no querían saber? Parpadeó desconcertado. Perdón, construyó su imperio don Fernando. Felicidades, de verdad.
pero usar a mi hijo como pieza de ajedrez, envenenar su cabeza contra su propio padre, planear mi exclusión como si fuera un obstáculo en los negocios, di un paso hacia él, eso no se perdona. Sofía intentó intervenir, voz aguda. Suegrito, creo que hay un malentendido. ¿Un malentendido? Saqué el teléfono de nuevo, mostré las capturas de pantalla. Cuando muera, vendemos la casa y compramos una Range Rover. ¿Eso es un malentendido o sociopatía? Sofía se puso blanca. Don Fernando cerró su rostro, toda la elegancia evaporándose. Violaste la intimidad de mi hijo, leíste conversaciones privadas. Descubrí que la muerte del padre de mi hijo estaba siendo planeada como inversión, repliqué. ¿Y sabe qué más descubrí? Que el departamento que le di a mi hijo puede ser legalmente revertido a mi nombre por causa de ingratitud probada. Consulté a una abogada. Tengo todos los documentos listos. Miguel abrió los ojos enormes. Papá, no voy a hacerlo ahora, pero puedo hacerlo en cualquier momento. Miré a los tres. Porque yo no soy el pobre tipo que creen. Soy Roberto Morales. Fui honrado en una universidad prestigiosa. Cambié 340 vidas. Crié a un hijo solo. Y si hay algo que aprendí en 68 años, es que el respeto no se pide, se impone. Silencio. Entonces don Fernando dio media vuelta, jalando a Sofía del brazo. Vamos, hija, no necesitamos esto. Se fueron. Tacones repicando en el piso, dejando un rastro de perfume caro y derrota. Miguel se quedó, me miraba, devastado. ¿Qué debo hacer ahora, papá? Respiré profundo, sostuve la placa de homenaje y dije la verdad. Crecer de verdad esta vez. Y me fui. Lo dejé ahí, solo, con su diploma, con su vergüenza, con las consecuencias, porque algunas lecciones duelen, pero son las únicas que realmente enseñan. 3 meses después de la graduación, estaba sentado en la terraza de mi casa. Esa misma casa, vergonzosa de Tepito que Sofía quería vender para comprar un carro importado. Acababa de regar mis plantas. Las mismas violetas que Carmen había plantado antes de morir y que mantenía vivas desde hacía más de 20 años. El sol de la tarde calentaba suavemente mi rostro mientras tomaba café y repasaba los textos de la maestría. Sí, maestría. Había aceptado la beca. Empecé las clases 2 semanas después de la graduación. Al principio pensé que sería difícil. 68 años, volver al salón, rodeado de jóvenes. Pero ¿saben qué descubrí? Que el conocimiento no tiene edad, y que mi experiencia de vida valía tanto como cualquier teoría de libro. Mis compañeros me respetaban, mis profesores me admiraban. No era el más viejo de la clase. Era el más experimentado, y eso hacía toda la diferencia. La casa seguía igual, sofá desteñido, mantel de plástico en la mesa, cuadro que Miguel encontraba naco. Pero ahora, cuando miraba esas cosas, no veía pobreza, veía historia, veía resistencia, veía dignidad. Y Miguel, Miguel, en los primeros días después de la graduación, desapareció. No llamó, no mandó mensaje. Yo tampoco busqué. Dejé que el silencio hiciera el trabajo que las palabras no podían hacer. 2 semanas después apareció aquí. Era un domingo por la mañana. Escuché el timbre y cuando abrí la puerta casi no lo reconocí. Estaba diferente, más delgado, ojeras profundas, barba de 3 días. No traía el traje italiano, traía una camiseta simple y jeans. «Papá, ¿puedo pasar?» Me quedé inmóvil, evaluando. Parte de mí quería cerrarle la puerta en la cara. La otra parte, la que todavía recordaba a ese niño de 7 años llorando en mis brazos porque se cayó de su bicicleta, quería abrazarlo. Abrí la puerta más, le hice señal de que entrara. Entró lentamente, como quien camina sobre vidrio roto. Miró alrededor como si viera la casa por primera vez. «Sigue igual, porque no hay nada malo aquí», respondí firme. «Nunca lo hubo». Nos sentamos en la sala. No ofrecí café, no facilité nada, solo esperé. Respiró profundo varias veces antes de poder hablar. Terminé con Sofía. No reaccioné, solo seguí mirándolo, esperando más. Y me alejé de don Fernando también. Rechacé la sociedad. Metió las manos en los bolsillos, nervioso. Estaban furiosos.
Sofía dijo que era un débil, que estaba desperdiciando la oportunidad de mi vida. Don Fernando dijo que era un ingrato, que había invertido tiempo y dinero en mí. ¿Y tú qué dijiste? Que tenían razón, soy un ingrato. Me miró directo a los ojos, ojos húmedos, pero no con ellos. Contigo, me mantuve firme. No iba a ceder tan fácilmente, porque las disculpas son fáciles, el cambio es difícil. Las palabras no cuestan nada, Miguel. Lo sé. Sacó un papel de su bolsillo, doblado, arrugado, me lo extendió, lo tomé. Era un acta de retrocesión simbólica del departamento, firmada por él, reconocida por notario. Ya no voy a vivir ahí. Está todo abierto, papá. Si quieres venderlo, rentarlo, recuperarlo, la decisión es tuya. No merezco ese lugar. Miré el papel, luego a él. ¿Dónde vives? Comparto un departamento con 2 amigos de la universidad en Naucalpan. Es pequeño, apretado, pero es mío. Ganado con mi trabajo. Conseguí unas prácticas en una consultoría. Salario de 22,000 pesos. No es mucho, pero alcanza para lo necesario. Por primera vez en meses vi algo diferente en los ojos de Miguel. No era arrogancia, era humildad. Humildad verdadera, la que nace del dolor y del aprendizaje. ¿Y te alcanza? Hizo una sonrisa pequeña, medio torcida. Aprendí a hacer arroz sin quemarlo. Ya es una victoria. No pude evitar sonreír un poco también. ¿Y la comida congelada que te enseñé a hacer? Todavía no la he intentado, pero si quieres enseñarme de nuevo me gustaría. El silencio que siguió fue diferente. No era pesado, no era tenso, era posible. Doblé el acta y la puse en la mesita. No voy a recuperar el departamento, es tuyo. Pero vas a tener que demostrar que te lo mereces. No con palabras, Miguel, con hechos. ¿Cómo? Ven a comer aquí todos los domingos, sin teléfono, sin excusas, sin prisa. Y cada domingo me cuentas una cosa que aprendiste en la semana. Puede ser del trabajo, de la vida, de ti mismo, pero tiene que ser verdad. Asintió, emocionado. Puedo hacer eso, quiero hacer eso. Y otra cosa, vas a trabajar conmigo en el proyecto de carpintería 2 tardes al mes, ayudando en la organización, conociendo a los hombres, entendiendo qué es transformar vidas de verdad, sin glamour, sin reflectores, solo trabajo honesto. Acepto todo, lo que sea, papá. Me levanté, fui a la cocina, saqué 2 tazas, hice ese café barato que tanto despreciaba, lo puse frente a él. Toma. Tomó la taza, bebió un sorbo, hizo una mueca. Todavía está muy fuerte, porque es café de verdad. Como la vida real, no hay azúcar para endulzar la realidad. Se rió, una risa baja pero sincera, y en esa risa vi por primera vez en años a mi verdadero hijo, no la marioneta de don Fernando, no el novio manipulado de Sofía, sino Miguel, mi muchacho, perdido, lastimado, pero intentando encontrar su camino. Y saben que es increíble, 3 meses después, cumplió todo, todos los domingos, puntual, tocaba el timbre con una sonrisa avergonzada y una nueva historia. Trabajó conmigo en el proyecto, conoció a los hombres, escuchó historias, aprendió que el éxito no se mide en salario o apellido. Se disculpó públicamente también, hizo un post en Instagram, sin filtros, sin poses, contó todo. Contó cómo había sido ingrato, ciego, manipulado, cómo su padre era la persona más fuerte que conocía, cómo había desperdiciado años avergonzándose de la única persona que nunca lo había abandonado. El post se volvió viral, más de 500,000 likes, cientos de comentarios. Don Fernando y Sofía desactivaron sus redes sociales después de eso. Hoy, 6 meses después de la graduación, Miguel está aquí en mi sala, ayudándome a preparar documentos para la maestría, tomando café fuerte sin quejarse, riéndose de viejos chistes. No volvió a ser el hijo perfecto, porque el hijo perfecto no existe, pero volvió a ser mi hijo y eso es suficiente. Lo miro y recuerdo ese día en el auditorio. Recuerdo el dolor, la humillación, las lágrimas, pero también recuerdo mi nombre resonando en el escenario. Los 340 hombres que ayudé. La placa de homenaje ahora colgada en la pared de mi sala,
justo al lado del cuadro naco que Miguel miraba con vergüenza y que ahora mira con ternura. Porque al final, ¿saben qué aprendí? Aprendí que el amor verdadero no suplica, pone límites, y quien no los respeta se queda afuera hasta que aprenda. Aprendí que perdonar no es olvidar, es dar una oportunidad de empezar de nuevo, pero bajo tus condiciones, no las de ellos. Aprendí que la vergüenza nunca estuvo en mí, estaba en ellos. Ahora mientras tomo mi café en la terraza con Miguel, lavando los trastes en la cocina, porque es lo mínimo que puedo hacer, papá, miro las violetas de Carmen y sonrío. Gané, no porque destruí a alguien, sino porque me mantuve de pie. Y al final, mi dignidad valió más que cualquier diploma, cualquier penthouse, cualquier apellido, porque quien sabe quién es nunca se pierde. Pero esta historia todavía no termina, mis amigos, porque una semana después de ese primer domingo de reconciliación pasó algo que ni siquiera yo esperaba. Estaba en mi taller, lijando una mesa que estaba restaurando para un cliente, cuando mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Bueno, Roberto Morales, sí, soy yo. Habla Adriana Méndez, del periódico La Jornada. Estamos haciendo un reportaje sobre proyectos de extensión universitaria que transforman vidas. Nos dieron su nombre y nos gustaría entrevistarlo. Me senté en mi banco de trabajo, confundido. ¿Entrevistarme? ¿Para qué? Para contar su historia, señor Morales. Lo que hizo con el proyecto Construyendo Dignidad. Queremos que más personas conozcan su trabajo. Acepté, no porque buscara fama, sino porque tal vez, solo tal vez, mi historia podría inspirar a otros padres que estaban pasando por lo mismo. La entrevista salió 2 semanas después, primera plana de la sección cultural, con foto y todo. Una foto mía en el taller de la UNAM, rodeado de alumnos, sonriendo. El título, El carpintero que construyó dignidad, la historia de Roberto Morales. Miguel compró 10 ejemplares. Los repartió entre amigos, pegó uno en la pared de su departamento compartido. Para recordar quién es mi padre de verdad, me dijo. Pero la cosa no paró ahí. Una televisora local me contactó. Querían hacer un segmento para el noticiero de la noche. Luego otra, y otra. De pronto, a mis 68 años, me estaba volviendo conocido. La gente me reconocía en el metro. Me pedían fotos, me agradecían por inspirarlos. Yo, Roberto Morales, el carpintero de Tepito que daba vergüenza. Un día, mientras caminaba por la UNAM para mi clase de maestría, un joven se me acercó. «Maestro Roberto?» «Sí, joven. Solo quería decirle, mi papá es albañil. Toda mi vida me dio vergüenza. Pero después de leer su historia, entendí que el trabajo honesto es lo más digno que existe». Se le quebró la voz. Ayer lo abracé y le pedí perdón. Sentí un nudo en la garganta. ¿Y qué dijo él? Lloró. Y me dijo que me amaba. Ese muchacho me abrazó ahí, en medio del campus. Y yo lloré también, porque mi dolor, mi humillación, mi lucha, no había sido solo para mí. Había sido para todos los padres invisibles, los que trabajan en silencio, los que son menospreciados por sus propios hijos, los que construyen imperios de amor con manos callosas y corazones rotos. Y en ese momento entendí algo más profundo. Mi victoria no fue solo recuperar a Miguel, fue recordarle al mundo que la dignidad no se compra con dinero, se gana con honor. 6 meses después de la graduación, me llegó otra sorpresa. Una invitación formal, sellada en papel fino. Era del Senado de la República. Me invitaban a dar un testimonio sobre transformación social a través del trabajo comunitario, en una sesión especial. Miguel casi se desmaya cuando se lo conté. «Papá, el Senado, ¿te das cuenta de lo que significa? Significa que alguien allá arriba también cree que el trabajo honesto importa». Fui, con mi traje azul marino, el que usé en la graduación, el mismo que don Fernando había mirado con desprecio. Hablé frente a senadores, diputados, funcionarios. Les conté de los 340 hombres, de Joel, Nicolás, Claudio, de cómo un simple proyecto de carpintería había cambiado generaciones. Al terminar, standing ovation de nuevo. Pero esta vez, en la tercera fila del recinto, estaba Miguel, aplaudiendo, llorando, orgulloso,
y en sus ojos vi algo que no había visto en años: admiración, no por el dinero, no por el estatus, sino por lo que yo era realmente. Un hombre que nunca se rindió, que nunca perdió su dignidad, que transformó su dolor en propósito. Después de la sesión, Miguel me esperó afuera. «Papá, tengo algo que decirte. Dime». Metí mi solicitud para la maestría en trabajo social. Quiero hacer lo que tú haces, ayudar a la gente de verdad. Lo abracé ahí, en pleno Senado, sin importarme quién nos viera. Vas a ser increíble, hijo. Aprendí del mejor. Y mientras caminábamos juntos por las calles de la Ciudad de México, padre e hijo de nuevo, supe que todo había valido la pena. El dolor, las lágrimas, la humillación, todo. Porque la verdadera riqueza no son los penthouses ni los carros importados. Es tener un hijo que finalmente entiende que el honor de un hombre no se mide por su cuenta bancaria. Se mide por cuántas vidas tocó, cuántos corazones sanó, cuánta dignidad construyó. Y yo, Roberto Morales, carpintero de Tepito, había construido un imperio de dignidad, uno que ningún don Fernando podría jamás comprar. Hoy, un año después de aquella graduación, estoy sentado en la misma terraza de mi casa en Tepito. Las violetas de Carmen florecen más hermosas que nunca, como si ella supiera que finalmente hay paz en este hogar. Miguel está en la cocina preparando pozole. Sí, pozole. Aprendió la receta de mi madre, la que yo le había enseñado hace meses. Ahora la hace cada 2 domingos, religiosamente. «Papá, ¿ya probaste esto? Creo que le puse demasiado chile». Me río. «El pozole sin chile no es pozole, hijo. Está perfecto. Han pasado 12 meses desde que mi mundo se derrumbó y se reconstruyó. 12 meses de aprendizaje, dolor, perdón y sobre todo dignidad recuperada. La maestría va increíble. Voy a graduarme el próximo año. A mis 69 años estaré subiendo de nuevo a un escenario. Pero esta vez Miguel estará en primera fila, aplaudiendo, orgulloso. El proyecto Construyendo Dignidad creció. Ahora tenemos fondos del gobierno de la ciudad. Abrimos 2 nuevas sedes, una en Iztapalapa y otra en Ecatepec. Hemos formado a 430 hombres en total. 430 padres, hermanos, hijos que ahora tienen un oficio. Dignidad, esperanza. Joel, ese alumno que salió del albergue, ahora es mi asistente en el proyecto. Gana bien, tiene su departamento, está por casarse. Nicolás abrió su segunda sucursal de reparaciones. Pudo pagar la universidad de sus 3 hijos. Claudio, a sus 65 años, sigue dando clases. Me dice: «Roberto, me diste vida cuando pensé que ya no servía para nada». Esas palabras valen más que cualquier placa. Miguel también está transformado, completamente. Terminó las prácticas en la consultoría y consiguió trabajo fijo. No gana fortunas, pero gana honestamente. 35,000 pesos al mes. Sigue viviendo en Naucalpan con sus compañeros de cuarto. Cocina su propia comida, lava su ropa, paga sus cuentas y cada domingo sin falta está aquí. A veces solo platicamos, otras veces trabajamos juntos reparando algo en la casa. Y hay domingos donde vamos juntos al proyecto y veo en sus ojos el mismo brillo que yo debo tener cuando enseño. Hace 3 meses, Miguel fue aceptado en la maestría en trabajo social de la UNAM. Empieza el próximo semestre. Cuando recibió la carta de aceptación, vino corriendo a mostrármela. «Papá, me aceptaron». Lo abracé fuerte. «Siempre supe que lo lograrías. No habría podido sin ti, sin todo lo que pasó». Y es cierto, a veces el dolor es el mejor maestro. ¿Y qué pasó con don Fernando y Sofía? La vida tiene formas curiosas de hacer justicia. 2 meses después de la graduación, salió un escándalo en las noticias. Villalobos Desarrollos estaba siendo investigado por fraude fiscal y construcción irregular. Edificios que no cumplían normas de seguridad. Permisos comprados. Don Fernando fue citado a declarar. Su imperio comenzó a desmoronarse. No me dio alegría verlo. No soy de esos, pero sí me dio cierre. Sofía intentó contactar a Miguel varias veces. Mensajes de WhatsApp que él me mostraba. «Mi amor, cometí un error. Podemos arreglar esto».
Miguel, mi papá no es quien tú crees, yo tampoco sabía nada. Por favor, dame otra oportunidad. Te amo. Miguel las leyó en voz alta, luego bloqueó el número. No hay vuelta atrás, papá. Aprendí que el amor verdadero no manipula, no calcula, no pone condiciones. Exacto, hijo. Supe por conocidos que don Fernando vendió 2 de sus 3 tiendas, que se mudó a Querétaro, que Sofía está viviendo con él, trabajando como asistente administrativa en una empresa pequeña. No les deseo mal, pero tampoco les deseo bien. Simplemente ya no son parte de nuestra vida, y eso es suficiente. Hace 2 semanas pasó algo hermoso. Estaba dando clase en el proyecto cuando entró un señor de unos 50 años. Ropa humilde, manos callosas, mirada cansada. «¿Es usted el maestro Roberto Morales?» «Sí, señor. ¿En qué puedo ayudarlo?» Vi su entrevista en la tele. La historia con su hijo. Respiró hondo. Yo tengo 2 hijos. Uno es abogado, el otro es doctor. Ambos viven en Monterrey. No me hablan hace 3 años. Dicen que les doy vergüenza porque soy taxista. Se le quebró la voz. ¿Cómo lo hizo usted? ¿Cómo recuperó a su hijo? Me senté con él, le ofrecí café y le conté todo. Le conté del dolor, de la paciencia, de los límites. Le conté que el amor no suplica, pero tampoco se rinde. Le conté que primero tenía que recuperar su propia dignidad antes de poder exigir respeto. Lloró como yo había llorado tantas veces. ¿Cree que todavía hay esperanza para mí? Hermano, le puse la mano en el hombro. Siempre hay esperanza. Pero empieza contigo. Empieza recordando que ser taxista no es vergüenza. Es dignidad. Es trabajo honesto. Ese señor se llama Martín. Ahora viene al proyecto 2 veces por semana. No para aprender carpintería, sino para estar con hombres que entienden, que valoran, que no juzgan. La semana pasada me dijo: «Maestro Roberto, llamé a mi hijo el abogado. Le dije que lo amaba, pero que ya no iba a permitir que me tratara como menos, que si quería una relación conmigo, tenía que ser con respeto». ¿Y qué pasó? Colgó. Pero 2 días después me llamó de vuelta, llorando, diciendo que lo sentía. Sonrió con lágrimas en los ojos. «Vamos a vernos el próximo mes. Él viene a la Ciudad de México». Lo abracé fuerte, porque mi historia ya no era solo mía, era de todos los padres invisibles que merecían ser vistos. Miguel y yo desarrollamos una rutina hermosa. Domingos, pozole, café, pláticas largas. Sin teléfonos, sin prisa. Martes y jueves, trabajamos juntos en el proyecto. Él lleva las cuentas, coordina donaciones, ayuda a organizar, y una vez al mes vamos juntos al panteón a visitar a Carmen. Le llevamos flores, le contamos todo, los logros, los cambios, la reconciliación. Tu mamá estaría orgullosa, le digo siempre. De ti, papá, estaría orgullosa de ti. Hace un mes, en una de esas visitas, Miguel me dijo algo que me rompió y me sanó al mismo tiempo. «Papá, perdí mucho tiempo avergonzándome de ti. Ahora me avergüenzo de haberme avergonzado. No hay que vivir en el pasado, hijo. Lo sé, pero quiero que sepas algo». Me miró directo a los ojos. «Eres el hombre más valiente, más digno, más honorable que conozco. Y si tengo hijos algún día, les voy a contar la historia de su abuelo. El carpintero que construyó dignidad. El hombre que nunca se rindió». No pude contener las lágrimas. Nos abrazamos ahí, frente a la tumba de Carmen, llorando juntos, sanando juntos. La vida me ha enseñado muchas lecciones en estos 69 años, pero las más valiosas llegaron en este último año. Lección 1. El respeto no se mendiga. Se exige, con amor, pero con firmeza. Lección 2. Perdonar no significa olvidar. Significa dar una oportunidad de empezar de nuevo, pero bajo nuevas condiciones. Lección 3. La vergüenza nunca está en el trabajo honesto, está en quien desprecia ese trabajo. Lección 4. El dinero puede comprar comodidad, pero no puede comprar dignidad. Esa se construye día a día. Lección 5. Los hijos pueden perderse temporalmente, pero si el amor es genuino, pueden encontrar el camino de vuelta. Lección 6. Tu valor no lo determina quien te rechaza. Lo determina lo que construyes cuando te rechazan. Y la lección más importante de todas.
Lección 7. Nunca, nunca permitas que alguien te haga sentir pequeño por ser quien eres. Porque si eres honesto, trabajador, amoroso, entonces eres gigante. Anoche Miguel se quedó a dormir aquí, en su vieja recámara, la que dejó hace años cuando se mudó al departamento de Coyoacán. Esta mañana me desperté con olor a café. Bajé y lo encontré en la cocina, preparando el desayuno. Buenos días, papá. Buenos días, hijo. Desayunamos juntos. Huevos con chorizo, frijoles refritos, tortillas calientes, como cuando era niño. ¿Sabes?, dijo mientras untaba mantequilla en su tortilla. Ayer soñé con el día de la graduación. Sí, sí. Pero en el sueño, cuando me llamaban a recoger el diploma, yo te buscaba en el público, y cuando te veía, bajaba del escenario y te abrazaba, y les decía a todos, este es mi padre, el hombre más importante de mi vida. Hizo una pausa. Ojalá hubiera hecho eso en la vida real. No puedes cambiar el pasado, Miguel. Lo sé, pero puedo cambiar el futuro. Sonrió. Cuando me gradúe de la maestría, quiero que seas tú quien me entregue el diploma. Ya hablé con el director del programa. Dijo que es posible si eres profesor invitado ese semestre. ¿Yo? ¿Profesor invitado? Papá, has transformado más vidas que muchos académicos. Mereces estar ahí. Mi corazón se hinchó de orgullo. Sería un honor, hijo. Nos quedamos en silencio comiendo, disfrutando de la paz que tanto nos costó recuperar. Y en ese silencio entendí algo profundo. Gané, no porque humillé a don Fernando, no porque Miguel volvió arrepentido. Gané porque nunca perdí mi esencia, porque me mantuve firme en mis valores, porque construí algo más grande que mi dolor. Y esa, mis amigos, es la victoria más dulce de todas. Ahora, mientras termino de escribir esta historia en mi libreta vieja, sentado en mi terraza con el sol poniéndose sobre Tepito, con Miguel en la cocina cantando una canción de José José, con las violetas de Carmen meciéndose en la brisa, sonrío. Sonrío porque entendí que la vida no se trata de acumular dinero o estatus, se trata de construir legados. Y mi legado no son propiedades ni cuentas bancarias. Mi legado son los 430 hombres que cambiaron sus vidas. Es el hijo que recuperé. Es la dignidad que nunca vendí. Es la lección que le di al mundo, que el trabajo honesto vale más que cualquier fortuna. Y cuando me toque partir de este mundo, cuando me reúna con Carmen en ese lugar donde ya no hay dolor ni lágrimas, quiero que en mi lápida diga algo simple. Aquí yace Roberto Morales, carpintero, padre, constructor de dignidad, nada más, nada menos, porque al final eso es todo lo que importa, no lo que tienes, sino lo que construyes, no cómo te ven, sino cómo te mantienes firme siendo quien eres. Y ustedes, mis amigos, si están pasando por algo similar, si tienen un hijo que se avergüenza de ustedes, si sienten que el mundo los menosprecia por su trabajo honesto, si están cansados de ser invisibles, recuerden esto: la dignidad no se mendiga, se construye. El respeto no se suplica, se gana. Y el amor verdadero no se rinde, pero tampoco acepta migajas. Manténganse firmes, construyan su imperio de dignidad. Y cuando llegue el momento, cuando la verdad salga a la luz, el mundo verá lo que siempre fueron, gigantes. Antes de terminar, quiero decirles algo más. Esta historia se volvió viral no solo en México, sino en toda Latinoamérica. Recibo mensajes todos los días, padres contándome sus historias, hijos pidiéndome perdón a través de mí. Y me di cuenta de algo: no estaba solo, nunca lo estuve. Hay millones de Robertos en el mundo, millones de padres carpinteros, albañiles, taxistas, mecánicos, trabajadores honestos que son menospreciados por sus propios hijos. Pero también hay esperanza, porque también hay millones de Migueles que están despertando, que están entendiendo, que están volviendo a casa. Y si mi historia ayudó, aunque sea a uno, a reconciliarse con su padre, entonces todo valió la pena. Cada lágrima, cada humillación, cada noche en vela, todo. Miguel acaba de salir de la cocina. Papá, el pozole está listo. ¿Invitamos a don Martín y a Joel a comer? Claro que sí, hijo. Porque eso es lo que construimos ahora, no solo una familia de sangre, sino una familia de dignidad,
una familia de hombres que se levantaron cuando el mundo quiso verlos de rodillas. Y mientras sirvo el pozole, mientras brindamos con Coca-Cola, porque ni falta que hace el champagne caro, mientras reímos y contamos historias, miro alrededor de mi mesa, no veo pobreza, veo riqueza, la riqueza que ningún don Fernando podría jamás comprar. Mensaje final. Amigos, si esta historia tocó su corazón, déjenme saber de dónde nos están viendo. Y si han vivido algo similar, sepan que no están solos. Dejen su comentario, denle like a este video y suscríbanse al canal, porque cada semana les traigo historias reales de hombres que se levantaron cuando el mundo quiso verlos caer. Hasta la próxima, y recuerden, el respeto no se pide, se conquista, pero la dignidad nunca se vende, nunca.